Hola, buen día. Mi nombre es Azucena Fragoso Vargas y soy del grupo 6M16. El día de hoy les voy a hablar sobre la exploración física de cintura pélvica y miembro inferior. Vamos a iniciar con las recomendaciones. Para practicar este examen debemos de realizar los métodos clásicos de inspección y palpación. El examen siempre debe ser comparativo y para cada articulación vamos a determinar al menos 5 parámetros. Estos van a ser dolor, limitación de movimientos, tumefacción, derrame sinovial y o deformaciones. Vamos a iniciar con un poco de anatomía sobre la articulación coxofemoral. Esta articulación va a ser una enartrosis, por lo que va a tener un amplio rango de movimiento. El componente óseo de esta articulación va a estar formado por el acetábulo, que va a resultar de la fusión del ilion, el isquion y el pubis. Dentro de esta cavidad se va a encontrar la cabeza del fémur y esta articulación va a estar fijada por el ligamento redondo, el ligamento iliofemoral, el isquiofemoral y el pubofemoral. Dentro de los grados de movilidad que presenta esta articulación, vamos a tener que va a realizar una flexión de 120 a 150 grados, una extensión de 15 grados, una aducción de 20 a 30 grados, una abducción de 20 a 45 grados, una rotación interna de 30 grados y una externa de 45 grados. Es importante mencionar que estos valores pueden variar de persona a persona, pero deben de ser iguales en el paciente que estamos revisando. Dentro de las patologías más comunes que podemos encontrar en esta articulación van a estar el dolor referido, que puede venir desde columna o puede ser muscular y puede irradiarse hasta la rodilla. Vamos a tener también la bursitis trocanteria, la luxación de cadera, las fracturas o la artrosis. Iniciando con la inspección, primero la vamos a realizar con el paciente en bipedestación. Aquí vamos a buscar la presencia de trastornos en la alineación de los miembros, atrofias, deformaciones. Vamos a revisar también el aspecto de la piel. Posteriormente, vamos a evaluar la marcha buscando si esta es antálgica, compensatoria, atáxica o hemipléjica. Y en caso de que el paciente se encuentre en decúbito, habrá que observar si existen posiciones púdicas o impúdicas correspondientes a fractura o a displasia de cadera respectivamente. Iniciando con la palpación, primero vamos a realizar la de la espina ilíaca anterosuperior. Vamos a colocarnos frente al paciente y vamos a posicionar nuestras manos a cada lado de la cintura, con los pulgares sobre la espina ilíaca y el resto de los dedos en posición anterior a la cresta ilíaca. Para palpar el tubérculo ilíaco, vamos a dejar el pulgar en la espina ilíaca superior y moviendo los 4 dedos restantes hacia atrás, vamos a encontrar el punto más ancho de la cresta ilíaca. Aquí vamos a encontrar el tubérculo ilíaco. Para palpar el tubérculo púbico, colocaremos los dedos fijos en el trocánter mayor y moveremos los pulgares a lo largo del reborde inguinal en sentido medial y oblicuo hacia abajo. Por último, para palpar la tuberosidad isquiática, le pediremos al paciente que se coloque en decúbito lateral y que flexione la pierna unos 60 grados. De esta forma, palparemos la tuberosidad isquiática en la parte media de la región glútea. Para la inspección de los arcos de movilidad, vamos a realizar la flexión de la rodilla hacia el tórax del paciente, recordando que debe de ser de 110 a 120 grados. La abducción vamos a realizarla fijando la pelvis con una mano y realizando el movimiento colocando la otra mano en el tobillo. Para la aducción de igual forma, pero vamos a cruzar la pierna sobre la otra, recordando que debe de ser de 30 grados. Para la rotación interna y externa, vamos a fijar la rodilla con una mano y a realizar los movimientos con la otra, colocando esta en la parte inferior de la pierna. En cuanto a las maniobras, tenemos estas que nos van a ayudar a iniciar un diagnóstico de displasia de cadera y vamos a comenzar con la primera imagen. En esta se muestra el signo de Galeazzi. Este va a estar presente hasta los 11 meses de edad. Es un acortamiento aparente de una extremidad con desigualdad del nivel de las rodillas cuando colocamos los pies del niño en decúbito supino sobre la mesa de exploración con las caderas y rodillas flexionadas. Esto va a indicar el desplazamiento proximal de la cabeza femoral
pero no va a estar presente en una alteración bilateral. Posteriormente vamos a tener el signo de pistón. Este va a ser comúnmente encontrado en lactantes y es positivo cuando al colocar al niño en decúbito supino se le tracciona el miembro inferior en sentido distal y este se va a desplazar con facilidad, pero al soltarlo va a volver a la posición que se tenía antes de la maniobra. Repetido varias veces, este procedimiento da la idea de un pistón y de ahí el nombre. Posteriormente tenemos la maniobra de Ortolani. Esta maniobra se pretende realizar para comprobar la reducción de una cadera previamente luxada. Esta la vamos a realizar con el niño en decúbito supino, relajado, flexionando las caderas y rodillas a 90 grados, fijando el muslo con el dedo pulgar, mientras el segundo y tercer dedo fijan el relieve del trocánter. Posteriormente vamos a abducir el muslo y se va a estirar, presionando el trocánter hacia adentro tratando de forzar una luxación. Si esta existe, vamos a escuchar un clic y vamos a poder ver cómo el muslo resalta en el momento en el que se está traccionando. Esta maniobra nos va a indicar una luxación de cadera positiva. Posteriormente tenemos la maniobra de Barlow. Esta va a comprobar lo luxable de una cadera reducida. El niño se va a colocar en decúbito supino con las caderas en abducción a 45 grados. Mientras una cadera fija la pelvis, la otra se va a movilizar suavemente en aducción y abducción, tratando de deslizarla sobre el borde acetabular y pretendiendo luxarla al empujar con el pulgar el cuello del fémur hacia afuera. También podemos encontrar pliegues cutáneos alterados. Esto lo vamos a realizar colocando a los niños en decúbito supino y vamos a encontrar la asimetría en los pliegues glúteos y en los muslos. Posteriormente tenemos la prueba de Trendelenburg. Esta se puede realizar en niños que ya caminan o en adultos, pidiéndole al paciente que se posicione en bipedestación y se mantenga apoyado sobre su lado afectado. Después debe elevar la pierna no afectada doblando la rodilla y esto va a provocar una inclinación de la pelvis. Cuando normalmente se eleva el glúteo contralateral, nos va a indicar que hay una insuficiencia de los abductores de la cadera. Ahora vamos a comenzar con la articulación de la rodilla. Esta va a ser la articulación más grande del cuerpo y es una de las más complejas. Esta va a estar compuesta por el fémur, la tibia y la rótula. Y como ligamentos vamos a tener al ligamento colateral externo, al lateral interno, al cruzado anterior y al cruzado posterior. El principal movimiento que realiza es el de flexoextensión, aunque posee también una pequeña capacidad de rotación cuando se encuentra en flexión. Dentro de los grados de movimiento que realiza, como ya mencioné, está la flexión de 130 grados, la extensión de 0 grados y una rotación de 20 grados en flexión. Dentro de las patologías más comunes tenemos las artropatías, las bursitis, los quistes de Becker, las luxaciones, las fracturas y los traumas. A la inspección de la rodilla vamos a buscar si hay atrofias, si hay signos de genu valgo, genu varo, genuflexum o genu recurvatum, si existe bursitis o si existe edema, si hay alteraciones de la piel o cicatrices. Vamos a iniciar con la palpación de la rodilla. Aquí vamos a buscar signos de inflamación o de edema, dolor, etc. Y vamos a iniciar primero con la maniobra del cepillo. Aquí con el paciente en decúbito supino, vamos a presionar con la palma de la mano la mitad superior y la mitad inferior de la rótula. Y vamos a realizar movimientos laterales y craneocaudales de la misma. Se debe de producir un desplazamiento indoloro y bilateral de la rótula sin que aparezca crepitación y tendencia a la luxación. Si se encuentra crepitación, indica que puede haber una condropatía o una artrosis retrorotuliana. Otra de las maniobras va a ser la de peloteo rotuliano. Esta la vamos a realizar con el paciente en decúbito supino. Con una mano se va a presionar desde arriba el fondo de saco suprarrotuliano y con la otra la rótula contra el fémur. Aquí vamos a valorar la resistencia elástica de la rótula y si hay un hundimiento de la misma, que puede ser un signo sugerente de derrame articular.
La maniobra de McMurray la vamos a realizar con el paciente en decúbito supino con la rodilla y la cadera completamente flexionadas. Vamos a sujetar la rodilla palpando la línea interarticular con una mano y el pie con la otra. Y se va a efectuar una rotación externa o interna de la rodilla manteniendo la pierna en esta posición y realizando una extensión de la rodilla. Vamos a palpar el dolor, si hay chasquido durante la extensión de la rodilla en la rotación externa, y esto puede indicar una lesión en el menisco interno. Y si es a la rotación interna, puede indicar una lesión en el menisco externo. Ahora vamos a realizar maniobras para verificar la estabilidad de la rodilla. Vamos a realizar la inspección de los ligamentos laterales con el paciente en decúbito supino. Vamos a realizar un varo y un valgo forzado en la articulación de la rodilla, palpando la línea interarticular, buscando la aparición de dolor o de bostezo articular en la interlínea externa, si el varo es forzado, o interna, si es un valgo forzado. Habrá que realizar la exploración en extensión completa a 0 grados y con flexión de 30 grados de rodilla. La flexión de 30 grados hace que se expongan los ligamentos laterales de forma aislada, mientras que con extensión completa también se verán la cápsula y los ligamentos cruzados. Vamos a realizar también la prueba de cajón anterior con el paciente en decúbito supino y con la articulación de la cadera flexionada a 45 grados y la rodilla 90 grados. El clínico va a fijar el pie del enfermo en la posición de rotación deseada y va a sujetar la cabeza de la tibia con ambas manos. Y con la musculatura flexionará y traccionará en dirección ventral la rodilla. La prueba se va a realizar en posición neutral o en rotación externa de 15 grados para verificar la inestabilidad anterointerna y en rotación interna de 30 grados para verificar la inestabilidad anteroexterna. Si existe en este caso una insuficiencia del ligamento cruzado anterior, se va a poder palpar un cajón anterior. En las lesiones recientes, la exploración del cajón anterior en flexión a 90 grados suele ser negativa, y en estos casos debe considerar realizar una prueba de flexión. La prueba del test de Lachman será para el ligamento cruzado anterior. Aquí, con el paciente en decúbito supino, con la rodilla en 15 a 30 grados de flexión, el médico con una mano va a sujetar el tercio distal del muslo y con la otra el tercio proximal de la pierna, realizando movimientos de cizallamiento. Si existe una lesión del ligamento cruzado, se va a producir un desplazamiento de la tibia respecto al fémur de no más de 5 milímetros. Si el test es positivo, será conveniente realizarlo como en las demás maniobras en la otra rodilla de forma comparativa para descartar una laxitud ligamentaria. Ahora pasando a la articulación de los tobillos y los pies, vamos a tener que las caras articulares van a ser la extremidad distal de la tibia y del peroné y la pared superior del astrágalo y los malleolos. La cápsula articular va a estar formada por una cápsula fibrosa y una membrana sinovial, y los ligamentos vamos a tener a los ligamentos laterales que van a estar formados por el astrágalo peroneo anterior, el astrágalo peroneo posterior, el calcáneo peroneo medial, el tibio escafoideo, el tibio astragalino anterior y posterior y el tibio calcáneo. Vamos a tener también arcos en el pie. Aquí va a haber un arco anterior, un externo y un interno. Estos arcos están diseñados para distribuir el peso del cuerpo al momento de caminar o estar en bipedestación. El arco interno del pie recorre la cara interna del pie desde el calcáneo a la cabeza del primer metatarsiano y está formado por 5 piezas óseas, que van a ser el primer metatarsiano, la primera cuña, el escafoides, el astrágalo y el calcáneo. El arco externo está un poco separado del suelo y en este caso van a ser las partes blandas las que van a contactar con el suelo. Recorre la cara externa del pie y principalmente está formado por el calcáneo, el cuboides y el quinto metatarsiano. El arco interior o transversal se encuentra en los apoyos anteriores de los arcos internos y el externo.
Va desde la cabeza del primer metatarsiano hasta la cabeza del quinto metatarsiano. Dentro de los grados de movimiento del pie vamos a tener que va a realizar una flexión dorsal de 20 grados, una flexión plantar de 50 grados, una rotación de 50 grados, una flexión interna de 30 grados y una externa de 20 grados. Iniciando con la inspección del pie, esta la podemos realizar desde ver el calzado del paciente, si está desgastado más de una zona que de otra, y esto nos va a dar indicativo de patologías como el pie plano, el pie cabo o un varo en retropié o un valgo en retropié. No debemos de olvidar que también hay que estar pendiente de si el pie tiene algún tipo de lesión, cicatrices, úlceras, ampollas, si tiene problemas en las uñas o si los dedos se encuentran en garra o en palillo de tambor. En este momento podemos también usar este tipo de artefactos para poder identificar si el pie es normal o si hay pie plano, pie cabo o paro en retropié. O podemos usar también estas plantillas como tipo sello para poder marcar la silueta del pie. Ahora vamos a iniciar con la palpación y la realización de los movimientos. Aquí vamos a valorar la movilidad de cada articulación, si existe tumefacción o sensibilidad, aumento de la temperatura o del calor local, o si hay dolor en algún punto determinado. Primero vamos a verificar la movilidad de la articulación tibio-peroneo-astragalina en la flexión dorsal, que normalmente debe de ser de 20 a 30 grados, y la flexión plantar, que debe llegar a los 50 grados. Esto se va a valorar con la rodilla en flexión para relajar los músculos gemelos, aunque también se puede hacer en extensión de la rodilla. Posteriormente, como se puede ver en la figura 19, vamos a palpar las estructuras óseas del tobillo, que van a ser el malleolo tibial y el malleolo perineal. Estos son fáciles de palpar y también vamos a palpar las estructuras ligamentosas que están en esta zona, que van a ser el ligamento deltoideo del lado interno y el ligamento lateral externo. Estos ligamentos fácilmente se pueden desgarrar después de un esguince de tobillo, especialmente el peroneo astragalino anterior. También tenemos que valorar los tendones que pasan por detrás de los maleolos, que van a ser el tibial posterior y los flexores de los dedos. Vamos a palpar también la articulación subastragalina. Esta va a ser la responsable de la eversión y la inversión del pie en la parte posterior. Esta, como pueden ver en la figura 23 y 24, se va a valorar sujetando la pierna con una mano y el talón con la otra. La inversión normal es de unos 20 a 25 grados y la inversión de 15 a 20 grados. Como pueden ver en la figura 25, también vamos a palpar el seno del tarso. Este se va a palpar justo anterior e inferior al malleolo externo y suele ser doloroso en afectaciones reumáticas o traumáticas. Para realizar la palpación de las articulaciones mediotarsianas, vamos a iniciar con los puntos óseos más significativos del medio tarso. Estos van a ser el tubérculo escafoides, como pueden ver en la imagen 27 y 28. Este va a estar en el borde interno donde se inserta el tendón tibial posterior y va a resultar doloroso en osteocondritis. La cabeza del astrágalo también se va a palpar y se va a hacer prominente en el caso de que haya un pie plano. Pasando a las figuras 26 y 27, aquí vamos a palpar la articulación que se denomina Lisfranc. Esta va a ser la responsable de la pronación y la supinación del antepié. Y se va a explorar sujetando el talón con una mano y el antepié con la otra. Vamos a realizar un movimiento de pronación que debe de ser de unos 20 grados y de supinación que debe de ser de 30 a 35 grados. Posteriormente vamos a realizar la palpación del calcáneo. Esta va a ser en prácticamente toda su extensión. Vamos a realizar una palpación de la parte externa, de la parte interna y de la parte inferior. La parte más posterior y superior por delante del tendón de Aquiles, aquí
podemos encontrar alteraciones en el caso de osteocondritis. Para palpar el tendón de Aquiles vamos a realizar la maniobra de Thompson, como pueden ver en la imagen 33. Esta se va a realizar con el paciente en decúbito prono y con los pies colgando. Vamos a comprimir fuertemente la musculatura de la pantorrilla. Si hay una transmisión, se va a realizar una flexión plantar pasiva y si no hay transmisión del pie, no se va a mover. Y esto va a significar que hay ruptura del tendón. Una variante de esta prueba es la prueba de Simon, como pueden ver en la figura 34, que se va a realizar de la misma forma, pero con la rodilla a 90 grados. Por último, vamos a realizar la palpación de las articulaciones metatarsofalángicas. Esta palpación va a ser activa y hay que recordar que la principal alteración que podemos encontrar es en la articulación del primer dedo, donde podemos encontrar deformaciones o inflamaciones. Vamos a realizar la movilidad de estas articulaciones metatarsofalángicas, recordando que la flexión dorsal va a ser de unos 80 grados y la flexión plantar de unos 35 grados. Eso sería todo y muchas gracias.